De lo que no hay duda es de la importancia que en su desarrollo y raigambre ha tenido el pueblo gitano, un pueblo errante, maltratado y con un profundo sentido de pertenencia, donde el flamenco ha volado libre, como ellos. En la tarde de hoy nos acompaña Francisco Paredes Rubio, La Unión 1969. Paco Paredes es una figura indispensable para el flamenco de la región de Murcia y un espejo en los que nos miramos los que amamos este arte y pretendemos saber algo, aprender algo sobre él. Desde muy joven, Paco se acercó a un mundo que le apasionaba, siempre con la figura de su padre, Niño Alfonso, como referente, al que le mandamos un abrazo. Al cielo, Paco? Como referente, como faro y como guía. Aquel joven se rodeaba de los que de verdad sabían de esto, hasta llegar a convertirse en uno de los flamencólogos y expertos en el flamenco más prestigiosos de España. Investigador, poeta, escritor, trovero. Paco Paredes es un enamorado de la cultura popular y tradicional y del flamenco. Hoy viene a hablarnos de la llegada a España del pueblo gitano, de su desarrollo y evolución y de la importancia que ha tenido en la historia del flamenco. Paco, por favor, gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Muchas gracias. Ni en el mejor de los sueños podía imaginar que una persona podía estar, un humilde aficionado, podía estar haciendo lo que le apasiona, lo que ha vivido siempre y tener enfrente a las personas a las que ha admirado y admira desde la niñez. Cuando el flamenco entra en mi vida, digamos que fue al tiempo que yo empecé a hablar, el tiempo que empecé a conocerlo, lo tuve la gran suerte de alternar con los mejores cantadores de que por edad he podido llegar, por mediación de mi padre, por mediación del Festival del Canto de las Minas, en el que yo estaba unido desde que nací, y por ahí pasaron un verdadero magisterio en el arte, en el flamenco. Tener al maestro Antonio Fernández Díaz Fosforito, del que sin saber que iba a estar usted aquí, maestro, hay una parte de la conferencia en la que aparece. Tener a la maestra Cristina Hoyos, la gran Cristina Hoyos, ese tándem mágico que formaron, ese tándem mágico con el gran Antonio Gades. Es para mí un verdadero honor, pero es un verdadero honor también tener al maestro Antonio Carrión, al maestro Onésimo Samuel Hernández, al profesor Antonio Parra, a los amigos del Festival de los Ferros Marianos. Muchas gracias, Gravier, muchas gracias por la jornada, porque es un verdadero placer. Bueno, pues esto es lo que me llama la atención cuando hablan del pueblo gitano. Cuando Gaby me tira esa diana, porque fue una diana de que yo hablase sobre el pueblo gitano en su 600 aniversario, lo primero que me dio fue miedo y mucha responsabilidad. Los que vivimos en el mundo del flamenco, pues tenemos la gran suerte de haber crecido, haber sido en perfecta sintonía y el payo y el gitano como debe ser y como es en este mundo. Pero, sin embargo, hablar sobre el pueblo gitano en su 600 aniversario para mí tenía algo que me hacía ponerme muy nervioso. Y lo primero que recuerdo fue ir al texto de Miguel de Cervantes de La Gitanilla, donde dice esto: parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones, corrientes y molientes, a todo ruedo. Y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Una, pues de esta nación gitana vieja que podía ser juzgada en la ciencia del caco, crió una muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso nombre preciosa y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal preciosa, la más única bailadora que se hallaba en todo el reino. Eso lo dice don Miguel de Cervantes. Carlos III, rey de España, no quería en sus ejércitos ni murcianos, ni gitanos, ni gente de mal vivir. Decía,
cuando empiezo a investigar veo que no eran murcianos que tuviese algo contra la gente que somos de Murcia, las personas aquí, sino que murciar en el vocabulario de Juan Hidalgo, redactado en 1734, significa ladrones. O sea, murciar es una forma de hurtar y hasta ahora, por lo menos yo, hemos creído que Carlos III se refería a nosotros como gente de mal vivir, a los murcianos. El mismo que pone una pragmática de sanción contra los gitanos en 1783 y que dice, ya no existen los gitanos, se les va a llamar gitanos viejos. Por supuesto que los gitanos, o sea, castellanos viejos, perdón. Por supuesto que los castellanos viejos no aceptaron quitar su idioma, ese calor que había hecho viajeros desde el romaní y se había adentrado en nuestra península con todo lo que habían encontrado por el camino hasta hacer un idioma diferente al propio romaní, sus costumbres, sus bailes, su ropa y sus cosas. Volviendo al pueblo gitano, más de 5.000 años de historia llevan en la India. Se cree que salieron hace más de 3.000 años. O sea, en Europa tenemos constancia de que empezaron sobre 1.500 años, pero más de 3.000 años desde que empezaron a salir. 50 millones de gitanos habitaban en la India y unos 12 millones viven en todo el mundo. Penetraron primero en Afganistán, en Persia. Bueno, he leído todos los tratados posibles de los gitanos y todo lo que la gente ha expresado sobre el pueblo gitano para intentar llegar a comprender lo que muchas veces no sabemos, que ni los mismos gitanos se ponen de acuerdo en su origen. Esta es la definición que he sacado entre todos. Alcanzaron el norte del Mar Caspio, al sur del Golfo Pérsico. El grupo del norte atraviesa Armenia, el Cáucaso y Rusia. El grupo del sur remonta a los cursos de Eufrates y el Tigris, pero el eje de la progresión avanza todavía, mientras una pequeña parte de las tribus se dirigen hacia el Mar Negro, otra hacia Siria, el grueso de la inmigración penetra en Turquía, la Turquía asiática, la rama más meridional y la costa del Mediterráneo, hasta Palestina y Egipto. Por eso se habla de dos ramificaciones. Incluso se creen y han llegado a afirmar que una de las 12 tribus perdidas que nos redacta la Biblia se trata de una de esas, esos viajantes gitanos que venían de la India. Estamos hablando de hipótesis, por supuesto. El idioma, el romaní, buscamos la característica del idioma y de dónde nace. El lingüista alemán Johann Christian Rudiger dice que el romaní proviene del sánscrito de la India, que es lo que todo el mundo sabíamos, siendo un idioma indostano. La palabra no eran egipcias, ni árabes, ni persas, eran del norte de la India. Le cuesta trabajo hasta el siglo XVIII que este hombre hace estos descubrimientos. No sabían cierto de dónde venía, ni siquiera de dónde salía ese idioma. La lengua se convierte en una lengua viajera, que es lo que estábamos hablando. Los gitanos no recordaban su historia, la cual nunca habían escrito. Por todos los sitios que pasaban iban cogiendo una serie de influencias con el idioma que iban cogiendo hasta el secalo que llega a España. La primera pragmática que sale, o el primer, salvoconducto, viene de 1915 de Francia, de Perpiñán, que lo hace este señor Alfonso V de Aragón, que entonces era infante de España, el magnánimo, o el sabio también, Alfonso V el sabio, después XI el sabio, como todos saben, que fue rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, de Cerdeña, de Nápoles, y luego, siendo rey, en 1425 ya la hace en España el salvoconducto para que Juan de Egipto Menor pueda pasar en peregrinaje desde Roma, que venía, hasta Santiago de Compostela. Ni que decir tiene que los gitanos se inventaban, compraban o hacían ese duquedad, esos títulos nobiliarios que los hacían que los aceptaran en los países. Duque, conde, y todos venían de la zona de Egipto Menor cuando ni ellos mismos sabían de dónde venían. El salvoconducto es de 1925 con la Corona de Aragón. Aquí vemos una copia que está en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. En mayo, Tomás de Egipto recibe otro salvoconducto también de Alfonso V, y ya en 1447 viene la peregrinación desde Roma a Santiago de Compostela por Barcelona. Doña María de Castilla, mujer de Alfonso V, extiende salvoconductos para el duque de Egipto Menor y Pedro, Andrés, duque de Egipto Menor, y Pedro, Martín y Tomás, condes de Egipto, para que puedan peregrinar por tierras españolas. En 1462 vienen hasta la provincia de Jaén por Guadalupe, del Templo de Guadalupe por Extremadura, una zona. Y en 1970
el conde Jacobo de Egipto llega a Murcia, llega a Andújar, de Andújar a Murcia, y son las primeras referencias que tenemos. Más tarde, unos meses más tarde, en 1471, Murcia recibe también al duque Pablo. En realidad, si nos ponemos a investigar un poco sobre digamos, el devenir del pueblo gitano, nos damos cuenta que no estamos en el 600 aniversario, estamos como mínimo en el 645 aniversario, porque ya en el 1380 hay rasgos de baile y de personas características con otro idioma que entran por Andalucía, se creen que entran por Gibraltar, habiendo una zona nueva de transhumancia donde los gitanos se partían por dos ramas, los que entraron por el Reino de Aragón y los que entraron por Andalucía. Desde 1380 ya se recogen en algunos de los escritos, aunque no tengan un salvoconducto para poder pasar. Aquí vemos una figuración del mismo. El crecimiento a partir de 1980, vemos los ropajes de los gitanos cuando llegan a los sitios, ataviados con sus animales, con sus perros, etcétera, etcétera. Nos vamos, como decía, el tema de Miguel de Cervantes me llama mucho la atención y me centro en... Lo que me he centrado ha sido en los autores del siglo de oro, en las comedias, en los teatros, porque quería saber un poco más sobre el pueblo gitano. 40 y tantos libros me ha hecho leerme el amigo Dani, Gaby, que por cierto se lo agradezco porque muchísimos de ellos eran autores que ni siquiera conocía. Y entonces y hemos encontrado rasgos del pueblo gitano en distintas comedias. El Ganso de Oro, entre 1588 y 1595, donde se habla de la expulsión de Nápoles por alcahuetes, rufianes y rameras. Estamos hablando de comedias que se representaban en la época, se escribían y se representaban. La Ingritud Vengada en 1590, donde se habla del oficio de la Buenaventura, leer la mano, leer la Buenaventura, La Serrana de Tormes, Jocosidad, El enemigo engañado, La Bella Malvada, La Serrana... Bueno, tenemos una serie de comedias importantísimas donde siempre el pueblo gitano es, motivo de burla o motivo de crítica por su forma de vida, de no aceptación en lo que era su forma de hablar, su forma de vestir, era o jocosidad o la forma de reírse de la burla o su oficio de tratante de animales o leer la mano era algo que veían como del demonio. Decían que los gitanos no tenían iglesia, no tenían estudios y lo que tenían eran cantes y bailes endemoniados, dicen los tratados de la época. Seguimos con los escritores del siglo de oro y tenemos desde López de Rueda, Luis Vélez de Guevara, Alonso Jerónimo de Salas Babardillo, Alonso de Castillo Solozardo, Antonio Mendoza, Jerónimo de Cáncer y Velasco, Juan Vélez de Guevara, Agustín Moreto, Sebastián Rodríguez, Francisco Avellaneda, Juan Bautista Bracamante, Luis de Quiñones, Francisco Antonio Garcés, Antonio de Solís y Rivadeira y sobre todo ellos que escriben sobre la obra de los gitanos ya en el pleno siglo de oro. La gran mayoría, como hemos dicho, en tono de burla, de crítica, de hurto, de ladrones, de personas, de mal vivir. Y sobre todo Miguel de Cervantes, que ya hemos visto, escribe en varias de sus obras. Lope de Vega, que los trata con un cariño especial en su obra, los pone como unos grandes domadores de animales, tratantes de ellos y personas trabajadoras, donde se dedicaban al trato con los animales y con las bestias. Y Calderón de la Barca, que estaba a medio camino entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega, entre la jocosidad y la seriedad que se le atribuye al pueblo gitano. Pueblo gitano marginado. Ya en 1499, en Medina del Campo, los reyes católicos, Isabel y Fernando, monta tanto, hacen una ley contra el pueblo gitano, donde se les prohíbe que lleven sus ropas, que hablen su idioma y que vayan de un lugar para otro. Decían que el pueblo gitano era un pueblo nómada. No tenía más remedio que ser nómadas. Le exigían que se asentaran en las poblaciones. No podían asentarse en las poblaciones porque cuando se asentaban los expulsaban. Y entonces tenías que ir de un sitio a otro robando para comer. Era lo que estaba haciendo. En 1749 viene esto, la Gran Redada. La Gran Redada fue con nocturnidad y con alevosía una gran noche donde se detiene a 9.000 gitanos con el apoyo de la corona, con el apoyo de la Iglesia, para que vayan a la cárcel. Son encarcelados y en trabajos semiforzados gratuitos para el bien de España y para la reconstrucción del ejército naval que tan mal estaba en la España de esa época.
Aquí vemos los Reyes Católicos con esa pragmática de 1499. Y esto es el texto de Sánchez de Moncada en el discurso de expulsión de los gitanos. Entre muchos artículos y muchas lindezas, dice: lo primero, los discretísimos señores Reyes Católicos, por ley que hicieron en Medina del Campo en el año 1494, lo cual renovó el emperador nuestro Señor en el 1560, los desterraron perpetuamente de España y les dieron por perpetuos esclavos a quienes los cogiese. Pasado el tiempo del bando, leyes que son notorias, aún los extranjeros, las palabras son: declaramos ser vagabundos cuando a dicha pena los egipcianos y caldereros extranjeros que por leyes de estos reinos están mandados a echar de él, los pobres mendigantes sanos que contra la orden dada en la pragmática piden y andan vagabundos. Una ley donde se les expulsaba, se les detenía y se le iba haciendo. Eso es la gran redada que el gran marqués de la Ensenada, con el apoyo de la Iglesia, como hemos dicho, y de la Corona, llegó para intentar erradicar a más de 11 o 12.000 gitanos. Consiguieron en una sola noche 9.000 gitanos en toda España. Lo primero que hicieron fue separarlos de su entorno, separar los matrimonios para que no pudieran procrearse y tenían que hacer una España limpia, decían en los escritos, una España limpia, para que no, y los niños a partir de los 7 años eran cogidos para trabajar en formas de semiesclavitud. Vemos diferentes escritos sobre eso, pero bueno, a nosotros lo que nos va interesando es el mundillo de los gitanos, lo que tiene que ver su vida, lo que tiene que ver con el arte flamenco, y podíamos hablar, pues bueno, del exilio, por supuesto, los 300 años que duró esa pragmática de los Reyes Católicos que será robada, fue hasta en la Guerra Mundial, primero la Santa Inquisición, la Guerra Mundial. El pueblo gitano fue siempre perseguido y expulsado. Por eso nunca llegó a sentarse o nunca llegaría a sentarse como le exigían las leyes. En un estudio, en el Holocausto nazi, en comparación con la población, el gitano fue incluso más castigado que los judíos, no lo digo yo, lo dicen los tratados, en comparación con la población que había en esos países. Algo similar pasó en la Guerra Civil Española, donde los gitanos fueron aplicados con esta ley de vagos y maleantes. Si mi maestro me lo permite, no sé si es una atrevería, yo creo que el maestro también una vez cuando era muy joven tuvo que ser detenido con esta ley de vagos y maleantes, ¿verdad, maestro? ¿Al micro? Bueno, Ahora. después de la Feria de Sevilla, en el puerto de Santa María, el puerto, un brigadilla, que era un policía de paisano, me llama al orden, me dice: ¿tú quién eres? Le digo: ¿quién soy? Me da un bofetón que me tira al suelo. Documento yo no tenía, porque era una especie de dístico que a partir de los 16 años no existía el carnet de identidad. Bueno, como yo no tenía ni nada de eso, porque no tenía edad, tenía 12 años, estamos hablando del 44, pues me cogió de la oreja, con los pies colgando, y me llevó al ayuntamiento, y en la cárcel del ayuntamiento se olvidaron de mí durante 15 días. A los 15 días, bueno, la cama era un pollete de cemento, te daban de comer nabos cocidos, y cuando pasaron 15 días, ni me tomaron nota de que como yo llamaba siquiera, el carcelero de niño, ya te puedes ir, así por la buena. Así que bueno, esto no voy a contar más que en la puerta a los 15 días me quedo mirando, y pues tenía a la izquierda mi pueblo. Para mí, sin un duro, era 1.000.000 de kilómetros. Así que tiré por la vía del tren andando hasta San Fernando, donde empecé a cantar por las tabernas. Bueno, Ya viene. etcétera, etcétera, etcétera. Un aplauso al maestro. Una ley que tuvieron que vivir muchas personas, no solo la ley de gitanos, vagos y maleantes, que te hacía ser partícipe de lo que ellos querían en ese momento. El maestro lo vio en sus carnes, lo escuchó en una entrevista con Manolo Curao, quería que nos lo contara a él. Bueno, el discurso de excursión de los gitanos, de los romanos de Germania, tampoco tiene desperdicio. Estamos tirando hacia atrás. Pero nosotros nos vamos a centrar un poco en el flamenco. Para centrarnos en el flamenco de la región de Murcia, tenemos que centrarnos en el flamenco a nivel general.
era imposible hablar del pueblo gitano y hablar del flamenco porque no tendríamos tiempo, tendríamos que estar años y años hablando. Por lo que hemos hecho una comparativa. Y cuando hablamos del flamenco de Murcia, del pueblo gitano, yo me voy a los grandes intelectuales de la época. Serafín Esteban Canardón, El Solitario, el gran artista malagueño, en escena andaluza en 1846, en un baile en Triana, nos redacta algo grandioso, desde la Josefa que canta malagueña, que luego se sabe por investigación del amigo José Manuel Gamboa, que era la suegra de Enrique el Mellizo, que cantaba algo que era como un preámbulo de la malagueña que luego cantaría Enrique el Mellizo. Nos habla de los corridos, del planeta y de la fiesta que se hace en Triana. Es el primero que nos pone en alerta desde el profesionalismo de los gitanos, de los primeros intelectuales. La colección de cantes flamencos del Gran Demófilo en 1881, que libro base que hemos llevado a la gente para investigar los cantadores de la época. Es un libro fundamental para saber las letras, nos habla, por supuesto, de todos los artistas. Bajo los comentarios de un cantador de la época, donde casi todos los artistas que se nombran son gitanos, y hace una mención especial a un cantador no gitano que fue el mejor cantador de su tiempo, según que era Silverio Franconetti, muy importante para ir haciendo. Guillermo Núñez de Prado decía, haciendo alusión a los cantes mineros en su libro, el bohemio, el último romántico, como lo llamaron el cordobés, el montillano, decía, haciendo alusión a los cantes mineros, que los pueblos que más cantaban eran los que más sufrían, porque era una forma de liberarse y de tener una fe con Dios, con buscar la divinidad. Eso pasaba haciendo alusión a los cantes mineros. Los cantes mineros no tienen nada que envidiarle en historias peyorativas cuando estamos hablando de pueblos gitanos. Fueron marginados, nuestros mineros morían, trabajaban en forma de esclavitud desde bien niños, falsificaban la edad, no tenían derecho a la salubridad. Ese era el flamenco que teníamos aquí. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención, incluso el gran Fernando de Triana, el cantador, guitarrista, escritor, que en 1935 nos redacta El arte y artistas flamencos, donde ya hace un estudio más documentado del flamenco hasta la época, porque nos habla de toda clase de bailadoras, de guitarristas, de personas que no conocíamos, y les da la vista desde el criterio del crítico y del artista, de la persona que había compartido escenarios y 1000 batallas con ellos. Ya nos va dando una historia. Pero cada vez que estos intelectuales, incluso Rafael Pareja, que Juan Rondón saca un libro con unas memorias que encuentran en un cajón, Rafael Pareja fue alumno de Silverio, maestro de Juan Barea, de Marchena, fue el que los llevó a Madrid y el que los profesionaliza, cantador grandioso que perdió la voz y se dedicó a formar gente. No hay ni un solo cantador o artista gitano de nuestra provincia que aparezcan en esos tratados. Sin embargo, aparecen con mucho cariño artistas como el Rojo el Alpargatero, como Concha la Peñaranda, etcétera, etcétera, que es lo que estamos hablando. A diferencia nuestra, a diferencia de otras regiones, aquí por desgracia el compás no proliferaba. Hasta hace muy poco nuestros cantadores no saben cantar a compás, nuestros guitarristas no sabían llevar compás. El baile, no hemos tenido una gran escuela de baile, aunque hemos tenido algunos bailadores importantes, como Juan Martínez Peñafiel, como la Joselito, de la que hablaremos más adelante. Lo nuestro fueron otras historias, fueron cantes mineros. Entonces, la perfección del pueblo gitano en la elaboración quizás no fue tan importante como puede ser en otras provincias, pero fue importantísima, como veremos. Bueno, pues hablábamos del planeta y del Fillo, los primeros cantadores profesionales. Nos iríamos más atrás, hablaríamos de tío Luis de la Juliana, etcétera, etcétera, según la tradición. Y sobre todo en esos libros, lo que no hablan mucho son de los romances, las gilianas que le llamó Antonio Mairena, después los corridos en los puertos, las carrerillas y decideras que ya Cervantes lo nombra en la gitanilla, en los bailes y en los cantes de la gitanilla. Y aquí hemos recogido algunos por gusto, por tener un poco una base para el que quiera escucharlo, y muchos lo conoceréis, los romances que ha hecho el Negro del Puerto, el Choza, Agujetas Viejo, el Cojo Pavón, Alonso de Cepillo o Antonio Mairena, y que han llegado hasta nuestras historias, hasta nuestros días. Siempre en la vida ha habido una cosa que yo no he entendido. No he entendido el cante payo y el cante gitano, porque a partir de todas las épocas han habido dos escuelas completamente diferenciadas y completamente complementarias, y siempre ha habido mínimo un líder, digamos, espiritual de cada cante. Si nosotros vamos a la época de donde empieza el profesionalismo, Tomás el Nitri, que después se descubrió que era sobrino del Fillo y de Curro Pablo y Juan Encuero, el de la famosa seguirilla, Mataste a mi hermano. Cuando
tuvo un coetáneo en Silverio Franconetti. Ya decía Fernando de Triana que si al Nitri le habían dado la llave, a Silverio Franconetti había que darle el llavero. En la época, digamos, que empieza a hacerse el cante grande, habían dos líderes indiscutibles, Manuel Torres y don Antonio Chacón, admiradores uno del otro, hasta tal punto que una noche en Los Gravieles estaba don Antonio Chacón cantando, era su sede, ganaba 1.000 pesetas de la época, 500 Ramón Montoya. Y él decidía lo que ganaba cada artista, estamos hablando de principios de siglo, y manda a llamar a Manuel Torres para una fiesta. Manuel Torres llega, ese día no estaba a gusto y no canta. Se toma 2 botellas de vino, estaba con los relojes de pulsera y no cantó porque no le vino el duende. Y cuando el señorito paga la fiesta dice, ¿cuánto tenemos que pagar? Dice, 1.000 para mí, 500 para el guitarrero y 1.000 para Manuel Torres. Dice, hombre, estoy de acuerdo con las 1.000 suyas y con las 500 de don Ramón Montoya, pero con las 1.000 de Manuel Torres, dice, que no ha cantado, dice, y si hubiera cantado, hubieras tenido dinero para pagarle. Esa era la grandeza del cante payo y del cante gitano. No existe forma de interpretar y cada uno lo hace con su forma de cantar, con sus colores de voz y con sus matices. Después de esa época llega una época grandiosa que empalma con la ópera flamenca y con el profesionalismo, que es la época donde hay 2 artistas que predominan. He puesto a Tomás en medio. Tomás no fue profesional, todos estamos de acuerdo en decir, todos los aficionados, que ha sido uno de los mejores cantadores de la historia, pero hay una época que brillan notablemente Pastora Pavón, la niña de los peines, y Manuel Vallejo. Estamos hablando siempre de 2 cantadores completamente diferenciados que se admiraban y se amaban uno a otro. La época posterior, la época que ya el maestro Fosforito vivió en primera línea, donde hubieron 2 líderes generacionales. Por un lado, el Niño de Marchena y por otro lado, Antonio Mairena. Completamente complementarios, aunque ya a partir de ahí la flamencología empieza a separar lo del cante gitano al andaluz, lo del cante payo y tal. O el maestro Antonio Fernández Díaz Fosforito, que es parte de esa. Por cierto, vaya pimpollo, ¿eh? Vaya pimpollo. Fijaros que así como es lógico que la mujer no cayera rendida a sus pies. Vaya un pelo rizado, vaya. O el maestro Antonio Fernández Díaz Fosforito, que siendo 20 y tantos años más joven que ellos, pertenece a esa generación, a todas las generaciones posteriores y todavía sigue mandando y reinando en las generaciones. Digamos, él no podríamos encuadrarlo en el trabajo ni podemos poner ningún coetáneo porque ha vivido todas las generaciones, desde la generación que hemos dicho del marchenismo y del mairenismo hasta la actual donde llega ahora. Llegaría la época más renovadora con 2 genios, uno payo, otro gitano, José Monje Cruz, Camarón, Enrique Morente. Se admiraban, se adoraban. No había diferencias, cada uno cantaba con su color. Eso es el cante gitano. Pero llegamos a la región de Murcia y yo es algo que es una obsesión que he tenido siempre, los cantores de mi tierra, y si hay algo que de verdad que me jacto, que me hace poner orgulloso, es cuando alguna gente dice que he recuperado a artistas que nadie conocía. Y es verdad, fue una obsesión y una promesa que le hice a mi padre siendo un niño. Empiezo a investigar el flamenco de la región y saco artistas tan importantes como Emilia Benito, donde algún día, si podemos, terminaremos un libro que tenemos de miles de páginas, que el problema es luego reducir. Seguimos, hacemos biografías del gran Fanegas, que triunfa en el Barcelonés, que canta en las mejores compañías, con Niño de Cabra, con Manuel Torres, con don Antonio Chacón, con la Niña de los Peines, con todos los grandes cartageneros de la tierra, Antonio Ayala, el Rampa, abuelo del actual Rampa de ahora. También él decidió quedarse en la tierra, estuvo 2 semanas en Barcelona, no le gustó y decidió quedarse en la tierra. Isabel Díaz, la levantina, otra artista genial, maestro Fosforito, compartió con ella muchos escenarios en los primeros festivales del canto de las minas. Manuel González Guerrita, al que le hicimos un libro, una biografía, Eleuterio. El maestro Antonio Fernández, del que hablaremos más adelante. Maestro Antonio Fernández. No aparecen artistas gitanos en esa generación en nuestra región, para desgracia nuestra. Por eso quizás los cantes por tarantas fueron los que evolucionaron, que eran los cantes que se adaptaban a la exigencia del público. La época de los cafés cantantes, no quiero extenderme mucho, me paro cuando queráis, voy haciendo, me paro cuando queráis porque habíamos preparado una conferencia para estar 5 semanas. En los cafés cantantes
pasa lo mismo. Todos los cafés cantantes, los artistas de la tierra que actúan, Mariano me va avisando cuando haya que... Los artistas de la tierra que actúan eran todos cantadores payos. Los cantadores gitanos apenas los de la tierra, los que venían de fuera, por supuesto que venían las mejores compañías desde que se hace el primer café en 1872 en la Plaza de la Merced. Julio Romero de Torres, que antes de ser ese gran pintor universal que todos conocemos, quiso probar como cantador. El Cenit de las Minas de la Unión le hizo venir y lo relata en sus memorias. Y hay informes gráficos en la prensa de la época. Cantó por tarantas. No debía de hacerlo muy bien cuando el público ni se mutó en el café cantante, pero luego cantó por seguirilla y la primera no la entendieron. Y alguien del público le dijo que volviese a cantar por seguirilla y fue el gran triunfo. Hasta 7 veces tuvo que cantar por seguirilla, relata. Estábamos hablando de un cante que no se conocía y que sonaba a los gitanos, que era lo que después llegaría. La verdadera historia sería esta: Antonio Grau, el primer cantador, también payo, casafinca en la Unión, que es el primero que cruza el charco, llega con su cuñada Carmencita Dauset en 1892 a la América, triunfando en Nueva York, maestro, creador de todos los cantes, todos los artistas que pasaban en los teatros de esa época, donde, por cierto, vamos haciendo, y el único gitano que encontramos en aquella época es el Pechinela, que por desgracia no nos han llegado. Hubieron gitanos importantísimos, los Lonasco, Antonio Porcelana, que por desgracia no nos han llegado sus cantes ni ningún tipo de grabación. Llega el fonógrafo. El fonógrafo sale de Murcia, ya se graba en 1885. En 1885 se graba con un joven Nene de las Balsas que se descubre hace muy pocos años, también cantador payo, por cierto, con un disco que lo tiene como oro en paño, que no lo hemos escuchado, el gran Carlos Martín Ballester, y estamos locos que saque el disco del Nene de las Balsas o los discos del Nene de las Balsas, y de ahí Enrique el Mellizo. Deseando de escuchar por lo menos las grabaciones de la época y cómo se cantaba. Vemos los cantares, Paco de Herrero, de la famosa Cartagenera, detenido por delincuente, también cantador payo de la época. Concha la Peñaranda, que muere asesinada en 1889 con 23 años. Queda una malagueña hasta nuestros días, malagueña Concha la Peñaranda, de una forma ya Fernando de Triana, cuando la había aparecer en el Burrero en 1884, decía, con un cante que no parecía andaluz, su cante es de la escuela del Rojo Alpargatero, pero de corte almeriense. Decía Fernando de Triana, ¿trovero? Tampoco, habían troveros que eran los que elaboraban las letras del cante minero. El cante minero se elabora y empiezan a hacer con la letra del minero. De hecho, la letra dramática sale mucho antes que se inventara el tono por taranta. El tono por taranta, el tono de sexto sostenido, se va haciendo cuando buscan una musicalidad para darle el dramatismo a los cantes mineros que no tenían hasta entonces. Las primeras grabaciones en discos de pizarra en cilindros de cera, sobre todo, todos los cantes mineros se hacen en tono de granaína o en tono de malagueña. A la pena de la letra, a la pena de la expresión del minero, hacía falta evolucionar con un toque, y ahí fue donde nace ese fa sostenido que tan característico hace nuestros cantes. La Cartagena, donde vemos de muchos artistas, de Antonio Grau, el maestro Antonio Grau, su hermano Pepe Grau, guitarrista, Emilia Benito, que triunfa en todo el mundo, Juan Baños Sánchez Fanega, Antonia Ayala el Rampa, Guerrita. Y aquí llegamos a la primera gitana famosa de la época. Carmen Gómez la Joselito, la increíble gitana, que como ustedes pueden ver, era paya. Sus padres trabajaban en los mercadillos, trabajaban en la venta ambulante y giraban por la venta ambulante con los gitanos de un sitio a otro, pero ella era cantadora paya, luego se casa con Juan Relámpago. Juan Relámpago era un gitano guitarrista de Barcelona, se fueron a Francia y le dio muy mala vida, se retiró, y cuando él falleció, volvió ella a los escenarios siendo una verdadera institución. Tocaba la guitarra, bailaba y cantaba. Imagino que la maestra Cristina Hoyo llegaría a conocerla, ¿no? Seguimos con los cantadores de la época. Ahí vemos a Niño de Caravaca. Hay una anécdota que me viene ahora a la cabeza con el maestro Fosforito que me contaba Morenito de Levante. Y es que Manolo Peralta, que es este hombre que vemos aquí junto a Pepe Marchena y Pepe el Estanquero, según me contó Morenito de Levante, tenía un disco de don Antonio Chacón y en el año 63 Fosforito le daba 5.000 pesetas. ¿Es verdad eso, maestro? ¿Por el disco? Pues entonces
era una de las muchas mentiras, que Dios lo tenga en la gloria, que me dijo Morenito de Levante, al que le mando un aplauso desde aquí. Dice, fuimos, dice, a casa de Manolo Peralta, dice, y el maestro Fosforito le daba 5.000 pesetas de la época, en el año 60. A mí me extrañaba porque 5.000 pesetas no lo había ganado con el premio. ¿En qué tiempo era? En el año 63. Pues entonces era verdad, lo contaba. 5.000 pesetas. Manolo Peralta, que era contratista, había sido banderillero, torero, cantante de flamenco, no le hizo faltar dinero y, por supuesto, un disco de Chacón en aquella época era muy difícil de desprenderse de él. Isabel Díaz La Levantina, Antonio Piñana, todos estos son los cantadores que nosotros teníamos en esa época aquí, todos. Los que triunfaron, los que hicieron escenarios, los que hicieron giras, los que estaban en los cafés del momento, los que estaban en los festivales, Luterio, Andreu, ninguno. Este es el primer cantador gitano que triunfa en una compañía importante. Cantador gitano, nacido en Cartagena, su nombre Pedro Garrido Santiago, el Gurri o el Niño de Levante, conocido por ser padre de Maruja Garrido y de Pepa Garrido, Maruja que encumbra al gran Dalí, y que fue durante mucho tiempo, graba un disco de dos cantes con Sabica en la Casa Pablo Fon en 1930 en Barcelona, con las influencias de Canalejas, que por aquella época iba en la compañía de Guerrita, era lo que iban cogiendo. Y no sé si saldrá aquí lo vemos, me parece que aquí sale, a ver si podemos ponerlo. ¿Se oye bien? Vamos a escuchar al Niño de Levante, el primer cantador gitano de nuestra tierra, que triunfa en una compañía cantándole nada más y nada menos que a la capitana, que a Carmen Amaya. Ah, sí. Es que me ha cambiado esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a bajar y lo vamos a poner directo aquí. Ay, pues ¿qué ha pasado ahí? No, pues no sé lo que ha pasado. Eso es eso. Sí, Sí. pero la voz... Está haciendo por el proyector, es verdad, el sonido. Bueno, es que me ha cambiado. No sé por qué me ha cambiado el programa directamente. Y ahora... Oye, ¿por qué sigue sabiendo eso? Ahí está. Ahí tiene. Lo hemos probado antes, Iba. Mira el maestro. Ahora. No, ¿verdad? No se oye. Bueno, pues una pena porque él... Ahí está, perfecto. Ahí está. María de la O, hay un documental también que es Los cristales sobre la nieve, donde también canta el Gurri, pero Santiago... Así sale alguna panorámica que lo veamos. Ahí lo vemos detrás de Carmen Amaya. Pedro Garrido Santiago, el Niño de Levante, padre de la hermana Garrido, que forman las Joselitas del Cante, con un joven Antonio Piñana, hijo guitarrista, recorriendo toda la comarca, toda la provincia, luego se afianzan en Barcelona. Fijaros, en un principio la que iba para artistas era Pepa, era la que conseguía los contratos y luego, bueno, pues la verdad que la verdadera revolución la hace su hermana cuando Dalí se enamora de ella y hace eso de Es mi hombre y todas esas cosas que todo el mundo conocemos. Aquí vemos artistas en Barcelona, en la Barcelona de la época, artistas de la tierra, donde aparece el Gurri, si vemos entre otros al genial Manuel Vallejo haciendo compás en el Cangrejo Flamenco en la Feria Mundial de 1929.
La Joselito, como hemos dicho, canta, o sea, bailaora de la tierra, que es la única que se le nombra como gitana en aquella época, en realidad no siendo gitana, pero me detengo en esto porque tiene mucho que ver con los cantes de Levante, con los cantes mineros, y sí tiene que ver la figura de dos artistas gitanos, que por desgracia ninguno de los dos es de nuestra tierra, pero tiene que ver mucho. Ramón Montoya en los años 30 graba una grabación que se llama Una rondeña, desafinando unas cuerdas de la guitarra, hace un toque nuevo y lo deja grabado para la posteridad. El genial Ramón Montoya. Con los años, una partitura por medio de una bailaora, María Juncal, llega una partitura fechada en 1903 que la hace este hombre, Miguel Borrús Castelló. Miguel Borrús padre y bisabuelo de María Juncal, que es nieta de la gitana blanca, de la familia de los Borrús, una familia grandiosa. Ahí demuestran lo que decíamos muchos investigadores o muchos aficionados, que el flamenco como tal, el flamenco como música venía de la partitura en gran parte, igual que una parte no, hay una parte que sí. Tirando de los documentos, ese documento lo descubre José Manuel Gamboa, lo comparte con el maestro Serranito, con Miguel Espín, conmigo. Y tirando los documentos vemos que Miguel Borrús fue durante años segundo guitarrista del Gran Tárrega en la época. Y por supuesto tenía unos estudios musicales, y esa destemplada o ese toque que atribuimos a Ramón Montoya en los años 30, grabado en Francia, ya tenemos una partitura de 1902 con el escrito de Miguel Borrús, que mucho tiene que ver con nuestros cantes. Bueno, pues volvemos al molinete de la época, al barrio donde se cantaba flamenco en nuestra tierra, el gran José Cepero, que cantaba en el Café Neutral durante meses en el año 19, Manuel Vallejo, aquí vemos una foto con Manuel Vallejo, con Angelillo, con Manolo Badajoz, la Levantina, su marido Antonio Teró, Antonio el Rampa y Fanega, María la Antequerana. Todo el flamenco que se hacía aquí era flamenco. Todo el que venía de fuera, todo el que hacía, no existía el cantor gitano como tal. Vemos al Pena Hijo, que luego emigró, se fue a América, o Juan Barea, que estuvo durante 1 año y medio viviendo bajo el auspicio en el Molinete, en el barrio de la prostitución, barrio gitano de Cartagena, de aquella época, donde estuvo durante 1 año viviendo 1 año y medio como Angelillo II, porque Angelillo fue su mecenas, Manolo Fregenás, que luego viene en los primeros festivales del festival, desde el año 25 ya había ganado una medalla. Estos son los cuadros que se estaban haciendo en el Molinete. Aquí ya empezamos a ver algunos colores morenos. La lástima es que, quitando el Uterio y quitando al malagueñito, que es hijo del niño de Genís, no hemos podido. Creo que ella es Adela, la hija del niño de Genís. Imagino que el niño del Genís que era la compañía. Los primeros cantadores que vuelven a hacer giras, ya digamos gitanos. Eso estamos hablando del año 31, esa foto fechada. Lo mismo pasa con los concursos del tranvía. En el tranvía, en 1921, hasta ahora, hasta que no se demuestre lo contrario, se celebra el concurso más antiguo, no el de Granada, el 22, que se hace con las fiestas del Corpus. El 3 y el 4 y el 5 de febrero se celebra en Cartagena un concurso de cante flamenco en el tranvía. El café del tranvía era famoso porque era donde se sacaban los billetes del tranvía de todas las personas que venían de las diputaciones a Cartagena a vender sus animales, a vender su cosecha, y el tranvía estaba haciendo. El dueño del tranvía se le ocurrió hacer espectáculos para que llegara e incentiva al dueño del café del tranvía, donde se vendían los billetes para que se hiciera un espectáculo y la gente se pudiera quedar durante horas, y el dinero que habían ganado en vender sus animales, en vender sus productos, se quedara en el bar y no volviera a las diputaciones. Y así como sale con un interés comercial esos días el concurso del Gran Tranvía, cantadores como Patricia Alarcón, cantador importantísimo en la historia de los cantes mineros murcianos, que a Safía de Cartagena tampoco era gitano, que crea un estilo de minera y un estilo de taranta que otros cantadores se han atribuido. Fanega y el Rampa, el primer ganador de la Copa del Tranvía, Fanega, el que llega. Y ahí vemos a Antonio Grau, guitarrista oficial de la época. Concurso de Granada. Llegan los concursos de cante. Aquí ya empezamos a ver, vemos lo mismo, Rampa, Mendo, Guerrita, todo desde el momento. En los concursos profesionales ya vienen las hermanas Gaspachas, que habían triunfado en el año 22 en el concurso de Granada, pero todos los concursos vienen a lo mismo. Todos
concurso del Cantejondo de la Unión, que gana Fanega en un principio y en el segundo Guerrita en el año 25. José Escudero Chato Valencia, que luego emigra, vive fuera, había venido a trabajar de minero y se profesionaliza desde aquí. Estamos hablando. O aquí vemos al abuelo Mateo, José Mateo, el zocato, que como ustedes ven era derecho. El famoso zocato con Vallejito, que desaparece, y con un cantor gitano que no hemos podido localizar de la tierra. Por desgracia, nos hubiera gustado sacar muchísimo, pero sin embargo la influencia gitana llega a todos los cantadores nuestros. Ahí vemos el Circo Teatro de la Unión, el Cojo de Málaga con el Rampa, Guerrita y Patricia Alarcón. Importantísimo la elaboración de las tarantas, las influencias del Cojo de Málaga y de Manuel Vallejo en lo que fueron los cantadores de la tierra. Y luego, por supuesto, Marchena, que la reivindica. Marchena, que le pilla durante meses aquí en la Guerra Civil y reivindica los cantes por taranta. Fijaros que él aprende los cantes de Guerrita, la taranta nuestra de Guerrita, la reelabora, y entonces nuestros artistas cogen la taranta marchanera, que era una taranta que se había creado en Cartagena y era lo que se cantaba. Pero la ídola natural de los cantes en aquella época era Pastora Pavón, la niña de los peines. Pastora Pavón ya estuvo en 1909 en la Unión, estuvo actuando, estuvo en el 11, en el 15, durante temporada en el Café del Brillante en Cartagena, en el 19, en importantes compañías, y la impronta de los cantes de la Unión ya empiezan a coger ese matiz gitano. Esa taranta de la Graviela de una cantaora de la que no llega a los registros, ella la coge, la hace, la profesionaliza, y junto con la versión de Emilia Benito son las versiones más respetables de esa época, o por lo menos las más famosas, las más conocidas y las mejores para nosotros. Me gustaría mandar un fuerte abrazo que acabo de ver al maestro Julián Estrada. Está entre el público. Un abrazo, maestro. Y vemos, estamos tirando para atrás, esto se ha vuelto loco, pero bueno, da igual, vamos a seguir hasta llegar a los gitanos. Los artistas, vemos las compañías, la influencia en los artistas de la tierra de Pastora Pavón, en todos los teatros, durante viniendo, pero sin embargo los carteles los mismos. Ahí vemos a Carmen Amaya con su hermana, con el niño de Caravaca en Argentina, los años 50, donde vemos todos los cantadores de la época, Antonio Ayala el Rampa, Antonio Piñana, Piñana hijo, maestro Piñana, vemos a Pepe Marchena, Manolo Peralta, Manolo Pepe de los Tanques, y todos cantadores en aquella época. Lo mismo pasa en el concurso de Cartagena en el año 65, Canalejas, Marchena, vemos un joven García Mateo, Antonio Piñana, y aquí ya vemos un cantador gitano que curiosamente le apodaban el Marchena, siendo gitano. Las primeras compañías, en los años 50, ya llegan las compañías donde se alternan en los cantes gitanos, y son importantísimos porque viene el nacimiento de una familia que es muy importante, y ahí es donde el cante gitano y el toque gitano coge relevancia de verdad en nuestra región de Murcia. Estamos hablando del año 56, un espectáculo que se llama Caravana de Canciones, antes se había llamado La Soleá, durante años, y recorrían todas las provincias del Levante español, donde vemos un Antonio Fernández, el emperador del cante jondo, Antonio Fernández. Entre otros artistas vemos al Churumbel, Antonio Alsena, y una Luisa Fernanda con 7 años, que es Encarnación Fernández. Encarnación Fernández, donde empieza la saga de una familia. Los cantadores que habían en aquella época, antes de los festivales, eran en la Unión quedaban al Niño Alfonso y Eleuterio, y en Cartagena todos los que vamos diciendo todo el rato. Vemos las fiestas del Molinete ya de los años 50, donde ya empiezan a cantarse los cantes a compás, los cantes, y los gitanos empiezan a tomar relevancia. Ahí vemos al Mío bailando, al Faraón haciendo compás, y a Pedro el Gurri, el niño de Levante, con su hija Pepa Garrido y la guitarra de Antonio Piñana, y Antonio Piñana padre. Pasaríamos, vemos a las hermanas Maruja y Pepa Garrido en Barcelona hace poco tiempo. Los festivales, los primeros festivales, volvemos a lo mismo, lo impulsa Antonio Grau, eso hablaremos en otro momento. El primer ganador es Antonio Piñana, segundo Enrique Orozco, y este año tercero, ¿lo recuerdan, maestros? Año 1963, fijaos qué nómina, vemos a Morenito de Levante en medio, entre Juan Pérez Sánchez Canalejas de Puerto Real y Antonio Fernández Díaz Fosforito. Año 63, Canalejas de Puerto Real en el año 63.
vemos diferentes. Ahí vemos a Tío Joaquín el Gitano, a Mariano Fernández, el primer guitarrista de relevancia gitano, y nos tenemos que meter bien avanzar los 50 y los 60 para tener el primer guitarrista gitano que llega a nuestra tierra. Y Antonio Fernández, por aquella época cantador y aprendiz de guitarra. Vemos la lámpara del año 63, llegaría al 64, 65, concurso de Cartagenera, donde no hay todavía ningún cantador. Aquí vemos a Mariano Fernández en el 5º festival que impulsa una forma de tocar. Y nos tenemos que ir al año 67, 7 años para que llegue el primer gitano que triunfa en el Festival del Cante de las Minas. Su nombre es Juan Castro Jiménez el Peti, famoso hermano de Parrita, que gana en el año 67, estaba haciendo la mili en Cartagena, el primer gitano que llega. Y el salto generacional llega hasta el año 79 y año 80, en que esta gitana genial, Encarnación Fernández, obtiene por 2 años seguidos la lámpara minera. Hay una cosa que no gusta mucho en la Unión cuando la hablo, pero es que yo pienso que la justicia hay que hablarla en su momento. Cuando Encarnación ganó 2 años seguidos la lámpara minera, cambiaron las bases para que ya nadie que se llevara la lámpara pudiera tenerla más. Estamos hablando, siempre dice, la única ganadora de las 2 lámparas mineras. Pencho tiene 3, hay personas que tienen 2. Encarnación hubiese tenido una pared entera llena porque le dio una nueva forma del cante gitano minero, que es lo que vamos a hablar para terminar. Jesús Heredia en el año 92, el Bongi en el año 94, otro salto generacional hasta el año 2021 con la Repompilla. Cantadores y guitarristas geniales, Antonio Fernández el Torero, Bastián, el maestro Antonio Fernández. Maestro Antonio Fernández, que es el líder de una saga de lo que quiero hablar, y por desgracia no tenemos una escuela propiamente gitana como pasa en todos sitios, pero sí tenemos una escuela que se forma a partir del festival, a partir de la grandeza de Antonio Fernández, que es la escuela cantadora de los cantes mineros. Los cantes mineros es un cante que históricamente a los gitanos no es un cante que haya proliferado mucho. Habían cantadores gitanos, por supuesto, como el Cojo de Málaga o como la Niña de los Peines, que eran inmensamente geniales a la hora pero es un cante que al pueblo gitano no se le daba bien. Antonio Fernández es un gran aficionado. Cuando se queda mudo, con una taza de caldo picante, pierde la voz y deja de cantar, empieza a tocar la guitarra haciéndose las falsetas con la boca. Tiene además una técnica, tenía una técnica muy rudimentaria, era un guitarrista muy corto, donde estaba lleno de vicios, pero sin embargo tenía una forma de acompañar exquisita porque siempre daba el tono, iba haciendo y llegaba a los cantes como él los recordaba y se los llevaba a su terreno. Y eso es lo que hace con los cantes mineros. Encarnación Fernández, para mí, en su conjunto, es la cantadora más genial que da los cantes mineros en su conjunto en los últimos 50 o 60 años. Lo que hace es impregnarle esa esencia. Yo siempre decía que es la esencia del maestro con la genialidad cantadora de Encarnación. Minera, un estilo de minera propio, otro derivado de lo que se va aprendiendo con un rasgo gitano cuando le mete el ay, cuando le mete el quejío. Cartagenera, le da una grandeza exquisita, esa cartagenera grande que su padre recordaba de un cantor que era el Niño del Cartago, un cantador semiprofesional de Cartagena. La murciana, dándole una vuelta a esa murciana que conocemos del Cojo de Málaga, hasta tal punto de que tiene una genialidad y una forma de quejarse exquisita. Levantica, por supuesto, ha pasado a la historia como Levantica, y todos los cantes de madrugada que rescata de su abuela. Eso es quizás lo más grandioso que tenemos, una familia grandiosa, a la que adoro, a la que quiero, su hija Antonio Muñoz. Vemos con los mejores artistas del momento y a veces es una pena, no sé cómo darle para adelante. A veces es una pena que no podamos pagar. Yo siempre decía que nosotros en la Unión, en Murcia, por desgracia, no teníamos un Silverio ni teníamos un Tomás el Nitri. O sea, sí teníamos un Silverio que era el rojo, el alpargatero, pero no teníamos un Tomás el Nitri. O no teníamos un Manuel Torres, aunque pudiéramos tener un Don Antonio Chacón. Pero sí es verdad que en la nueva escuela del flamenco, desde que llega Encarnación, hay una nueva ejecución de los cantes mineros que lleva el rasgo gitano, y es donde el gitano tiene la relevancia y la impronta que llega esta mujer genial. Los cantes mineros tienen un sello personal gitano y muy flamenco y se llama Encarnación Fernández. Muchas gracias, podría estar hablando. La verdad
Que me vaya a preparar una conferencia de los 600 años del pueblo gitano, pero me dijo Mariano, no, tú vienes a hablar de flamenco. Y entonces digo, variamos. Así que si quieren preguntar cualquier cosa, estoy dispuesto a hablar de lo que quieran, ¿eh? Un aplauso para Paco, por favor. Bueno, Paco, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, intervención? Pues nada, agradecerte el esfuerzo que has hecho por prepararte esta conferencia, por ilustrarnos siempre. Ahí a su padre, niño Alfonso. No, siempre presidiendo todo lo que hago, porque además donde está él sabe que todo lo que hago en el flamenco va para él, y eso es una promesa que le hice en vida y la llevaré mientras que viva. Muy bien. Bueno, pues terminamos aquí. Gracias por acompañarnos, maestros. Gracias. Mañana volvemos a tener actividad en la agenda cultural. A las 12 de la mañana en el Teatro Sebastián Escudero, una conferencia de Antonio Manuel sobre el libro Arqueología de los Hondo. Y en horario de tarde, aquí en este mismo escenario, el maestro Foforito vendrá a hablar de Cantes de Levante con Fernando San Juan y Ramón Soler. Así que nada, mil gracias y nos vemos. Vamos a disfrutar de Israel. Gracias. Gracias. Muy bien, Paco. Esto es la otra.